Hola, soy Carolina Tobón y nuevamente con ustedes. Gracias familia Cromos por esta invitación. Hoy les voy a seguir dando algunos tipsitos y vamos a hablar sobre las diferentes formas del cuerpo. Pero no olvides que el cuerpo más lindo es el que tiene una mujer feliz dentro de él y esa eres tú. Hay 5 formas de cuerpo: triángulo, triángulo invertido, rectángulo, reloj de arena y círculo. Para saber qué forma de cuerpo es la tuya debemos tener en cuenta 3 medidas: hombros, cintura y cadera. Ahí ya vamos a poder determinar a qué grupo perteneces y en la medida en que tú te conozcas y sepas dónde estás, vas a saber qué usar y qué no usar. No hay una forma de cuerpo perfecto ni un estilo de belleza. La belleza es relativa, depende de quién la mire. Hay países que prefieren cierto tipo de mujeres y hay otros que prefieren otras completamente diferentes. Por eso debemos sentirnos felices y radiantes como estamos. Voy a empezar hablándoles del cuerpo en forma de triángulo invertido. Como su figura lo dice, la parte inferior del triángulo se ubica en la parte superior de nuestro cuerpo, cogiendo hombros, busto y cintura, y se va adelgazando hacia la parte de la cadera y las piernas. ¿Cuál es la clave? El equilibrio. Debemos buscar prendas que equilibren nuestra parte inferior con la parte superior de nuestro cuerpo. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Dándole volumen a esta zona. ¿Cómo lo hacemos? Con prenses, estampados, pliegues y la parte superior completamente lo opuesto. Vamos a minimizarlo, prendas livianas, colores oscuros, cero hombreras, cero cuello tortuga, cero drapeado en esta parte. Aquí nos vamos con el cuerpo en forma de triángulo. Como la figura lo dice, la parte inferior del triángulo se ubica en la parte inferior de nuestro cuerpo, cogiendo cola, cadera y pierna. ¿Qué hace esto? Que todo el volumen esté en esta parte. Y la parte inferior es más delgada, termina en punta. Nuestro busto es angosto, pequeño, la cintura es angosta y nuestros hombros son pequeños. ¿Cuál es la idea? Darle volumen a esta parte para poderla equilibrar con la parte inferior. ¿Y cómo lo conseguimos? Hombreras, drapeados, cuellos con volumen, podemos usar cuello tortuga, estampados grandes, darle mucho volumen a la parte superior. Y la parte inferior vamos a hacer lo contrario. Vamos a utilizar telas livianas, telas unicolores, por lo general colores oscuros. Y si quieres estampados, prefiere las rayas, pero que sean verticales. Nos vamos ahora con el cuerpo en forma de círculo. Las mujeres con este tipo de cuerpo sufren un poco porque todo el volumen se va en la barriga, esa parte que tanto odiamos las mujeres. ¿Qué debemos hacer? Buscar cómo minimizar eso. Dicen que el cuerpo en forma de círculo es el consumidor número 1 de fajas. Esto nos va a ayudar a apretar un poquito. Pero antes de decirles cómo vestir un cuerpo en forma de círculo, quiero decirles que esto viene de adentro hacia afuera. ¿Qué quiere decir? La ropa interior que utilizamos en este tipo de cuerpo es fundamental. La mayoría de las mujeres con este tipo de cuerpo tienen busto grande. ¿Qué debemos hacer? Utilizar ropa interior que tenga el agarre apropiado, el agarre que queremos para que no se vea como, digámoslo, desordenado en esa parte. ¿Qué es muy apropiado y qué es lindo para este cuerpo? Todos los temas, las blusas cruzadas, las chaquetas cruzadas, un cinturón siempre nos va a ayudar a que visualmente se vea un poquito recogida esta parte. Evitemos por favor los cuello tortuga, las mangas grandes. El escote tipo en B es un gran aliado y si estamos hablando de vestidos, el vestido corte imperio es el ideal para ti. Seguimos con nuestro cuerpo en forma de rectángulo. Como su figura lo dice, es un cuerpo que tiene casi que las mismas dimensiones entre hombros, cintura y cadera. Tiene mucha ausencia de cintura y la clave en este cuerpo es sacar cintura. ¿Cómo lo conseguimos? Con cinturones, con camisas cruzadas, con vestidos cruzados. El corte imperio sigue siendo un gran aliado para esta forma de cuerpo. Por último nos vamos con el cuerpo reloj de arena. Es el cuerpo envidiado por muchas mujeres, dicen que es el cuerpo perfecto. Su busto y cadera son completamente armoniosos y la cintura es pequeña y marcada. ¿Qué debemos tener con este cuerpo? Mucho cuidado de no rayar como con la vulgaridad, porque es un cuerpo muy sexy, todo se ve muy lindo, entonces debemos escoger qué vamos a mostrar. Si queremos mostrar la pierna, la cintura, el busto, la cola, tener un equilibrio, siempre menos va a ser más.